Georg Wilhelm Friedrich Hegel, uno de los filósofos más influyentes del idealismo alemán, dedicó su vida a la comprensión de la realidad mediante la dialéctica, un proceso de tesis, antítesis y síntesis que explicaba el devenir del mundo. Sus ideas abarcaron desde la lógica hasta el espíritu absoluto, pero hay un episodio de su vida que ha permanecido en las sombras. Su última noche, una noche de reflexión profunda y de silencios no compartidos. En esa oscura y solitaria noche, Hegel habría tenido un pensamiento que, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio. Era el 14 de noviembre de 1831, y Hegel se encontraba postrado en su cama en Berlín, debilitado por una fiebre que lo había consumido rápidamente. Mientras sus discípulos esperaban ansiosos en las puertas de su habitación, en su lecho de muerte, el gran filósofo parecía estar sumido en un profundo trance, como si estuviera luchando por expresar una verdad final que aún no había formulado. Nadie sospechaba que en esas últimas horas, Hegel estaba enfrentando una contradicción que nunca había resuelto, un pensamiento que había mantenido oculto en los pliegues de su filosofía. Esa noche, uno de sus alumnos más cercanos, Heinrich, entró a la habitación para despedirse. Con el rostro marcado por el dolor de la enfermedad, Hegel levantó la mirada y le indicó a su discípulo que se acercara. «Maestro, ¿hay algo que aún desees decirnos?», preguntó Heinrich, con la esperanza de recibir las últimas palabras del genio filosófico. Hegel, con voz apagada, respondió lentamente: «He dedicado mi vida a entender la totalidad, a ver el todo como la verdad. Pero ahora, en esta última hora, algo me inquieta». Heinrich frunció el ceño, sin comprender a qué se refería su maestro. «¿Qué es lo que te inquieta, maestro?», insistió. Hegel suspiró profundamente. Su mirada, que siempre había sido aguda y reflexiva, parecía buscar respuestas en la oscuridad de la habitación. «El sistema que he construido es incompleto», dijo, casi en un susurro. «En mi filosofía, siempre he buscado la síntesis, la reconciliación de los opuestos, la unidad del todo. Pero, ¿y si hay algo que no puede reconciliarse? ¿Y si, en última instancia, el conflicto es la verdadera naturaleza del ser?». Heinrich, asombrado, intentó calmarlo. «Pero maestro, tu dialéctica lo abarca todo. La historia, la razón, el espíritu, todo se mueve hacia la síntesis final. ¿No es eso lo que has enseñado?». Hegel cerró los ojos por un momento, como si quisiera aferrarse a esa idea, pero al abrirlos nuevamente, su voz sonó más firme, aunque llena de duda. «Y sin embargo, siento que algo me escapa. En esta última noche, percibo un límite, algo que no puede ser resuelto por el pensamiento dialéctico, algo que no puede ser abrazado por la razón. Quizás el conflicto nunca se resuelve del todo. Quizás el devenir es eterno y sin conclusión». Heinrich se quedó en silencio, abrumado por las palabras de su maestro. Nunca había escuchado a Hegel expresar dudas sobre su propio sistema filosófico. Pero antes de que pudiera hacer otra pregunta, Hegel hizo un gesto para detenerlo. «No lo entiendo completamente», dijo Hegel con un hilo de voz, «pero este pensamiento no lo compartiré». Y así, cerró los ojos, dejando a su discípulo en la incertidumbre. Hegel nunca reveló cuál era ese último pensamiento, ese misterio que lo había perturbado en sus últimos momentos. La vida de Hegel estuvo dedicada a la búsqueda de la verdad a través del proceso dialéctico, la evolución de la tesis y la antítesis hacia una síntesis superior. Sin embargo, en su última noche, él parecía estar enfrentando una contradicción que no podía resolver, algo que desafiaba incluso su propio sistema filosófico. Ese pensamiento no compartido, ese misterio que nunca llegó a la luz, podría haber sido un cuestionamiento fundamental sobre la naturaleza del devenir y la imposibilidad de una resolución final. ¿Podría ser que Hegel, al final de su vida, hubiera comenzado a dudar de la síntesis absoluta? ¿Qué hubiera sentido que la realidad no podía ser capturada plenamente por el pensamiento racional? Nunca lo sabremos con certeza, pero sus últimas palabras a Heinrich dejan una pista inquietante. El conflicto puede ser una característica intrínseca de la realidad, y no algo que se resuelva completamente a través de la razón. La última noche de Hegel sigue siendo un misterio, un episodio que invita a reflexionar sobre los límites del pensamiento humano. A pesar de haber construido uno de los sistemas filosóficos más influyentes de la historia, parece que en su lecho de muerte, Hegel se enfrentó a la posibilidad de que el conflicto y la contradicción no puedan ser completamente superados. Su vida estuvo dedicada a la comprensión de la totalidad,
pero quizás, en su último momento, descubrió que el todo nunca puede ser completamente entendido. El misterio detrás del pensamiento no revelado de Hegel nos recuerda que incluso los más grandes sistemas filosóficos pueden dejar preguntas sin respuesta, y que la verdad última puede ser, en última instancia, inalcanzable.